En otras palabras, se siente muy complacido de contar aquí en el día de hoy con la presencia de Roberto Marcalle. Además de buen amigo de muchos años, Roberto Marcalle es escritor, novelista, periodista de gran experiencia, con maestría en ciencias políticas, ha sido reconocido, premiado en nuestro país, tiene la condición de Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de Novela y muchísimos otros premios, porque es un autor prolífico, ha escrito muchas obras, sobre todo en el género de la novela, pero también ha incursionado en la poesía, en los ensayos. Y Roberto tiene una producción literaria impresionante, desde cuentos como La Soga, su primera novela, Las dos muertes de José Inirio, 5 bailadores sobre la tumba del licenciado, que le mereció un premio aquí en nuestro país. Una de sus últimas obras es Las puertas cerradas, y sobre todo es autor de una trilogía de novelas que tienen un título muy largo, pero que están referidos a un personaje que refleja la existencia de millones de dominicanos y dominicanas. Humberto Pemberton. Realmente para nosotros es motivo de mucho orgullo contar con Roberto aquí. Roberto, gracias por haber aceptado nuestra invitación a este programa, en otras palabras, donde vamos a hablar de tu obra y sobre todo de cómo tú has sido testigo de la historia dominicana y has dedicado tu pasión de escribir a reflejar, a recoger, a registrar esas tendencias que se han dado en la sociedad dominicana, especialmente desde la caída de Trujillo hasta el presente. Yo quisiera empezar con una pregunta elemental, la pregunta básica. Tú escribes y eres evidentemente un escritor por vocación. Fuiste periodista, eres periodista y buen periodista, pero te has dedicado a producir novela y buena novela. Explícanos cómo el proceso de producción de una novela, de parir una novela, responde a una necesidad existencial o es algo, vamos a decir, tan posible como el ejercicio de una profesión cualquiera. Bueno, Pelegrín, en primer lugar, debo agradecerte la generosidad que has tenido de invitarme a tu programa. Tú particularmente sabes que yo te tengo mucha admiración y mucho respeto por tu estatura pública y tu don de bien en lo personal. Y asimismo le profeso similar admiración y respeto a tu familia, gracias, a tu querido padre, que yo lo entrevistaba con mucha frecuencia. Te aprecia mucho. A las 5 o 6 de la mañana me presentaba en la casa de ustedes, como ustedes vivían ahí cerca de la López de Vega, a entrevistarlos conjuntamente con mi fallecido amigo Ramón Cordero Regalado. Siempre me recibía, ese era el café nuestro de por la mañana. Mira, Pelegrín, el escritor, como todo creador, es básica y esencialmente un testigo. Le corresponde ser los ojos de su tiempo. Hay muchas disciplinas, historia, sociología, política. El escritor asume una parte de la realidad en la que tienen que ver todas las disciplinas habidas y por haber. Pero hay un factor esencial en todo esto, que es el sentimiento, que es la visión, que es la percepción y sobre todo lo que es la condición humana. Yo, pensando en algunas de las preguntas probables que tú pensabas formularme en el curso de esta entrevista, tomé algunas palabras del extenso discurso que pronunció Kazuo Ishiguro
recién nombrado, escogido como Premio Nobel de Literatura, 2017, sí, que es una figura muy interesante. Y yo invito a los lectores, a quienes ven tu programa, a que incursionen en las letras de Ishiguro, porque él es muy interesante. En ese extenso discurso, que debe ser siempre, son discursos siempre muy memorables, él dijo estas palabras que a mí me quedaron grabadas profundamente en el corazón. Al echar la vista atrás, se ha permitido que entre los seres humanos crecieran enormes desigualdades entre países y dentro de los mismos países. Por el momento, parece faltarnos una causa progresista que nos una, una causa común. ¿Puedo yo, un escritor fatigado, de una generación fatigada, encontrar la energía necesaria para escrutar este escenario de un mundo que casi no conocemos? Porque el mundo cada día es mucho más complejo. Sí. Dispongo de algo que pueda ayudar a proporcionar perspectivas, matices emocionales a las discusiones, peleas y guerras que vendrán. Debo seguir adelante y hacerlo lo mejor que yo pueda. Entonces, Pelegrín, tan pronto yo leí esas palabras pensé... ¿Te sentiste reflejado? Claro, por supuesto. En esas palabras. Porque sí, nosotros, tú menos que yo, sí, pertenecemos a una generación, sí, que realmente ha sido una generación testigo. Vivimos los últimos años de la era de Trujillo, el ámbito de la dictadura, la represión, luego la muerte de él, la gente llorando en las calles por la desaparición del dictador. Y a las cuantas semanas, entonces, la misma gente en las calles, destruyendo todos los símbolos de la dictadura. Luego llega el profesor Juan Bosch, que fue una gran sorpresa para todos. Ese estilo del PRDismo trepidante y agresivo y dispuesto y desafiante. Bosch gana las elecciones y viene con una plataforma política, ideológica, unas perspectivas totalmente diferentes a las que... era un crítico social. Era un crítico social. Y elevó la conciencia social del pueblo dominicano. Sí. Entonces, lo escoge el pueblo dominicano con una sabiduría increíble y a los 7, 8 meses de septiembre lo derrocan. Luego viene Manuel Tavares Justo, se va para las montañas, viene el gobierno del triunvirato, viene la revolución del 65 y la invasión de los Estados Unidos, y luego vienen los 12 largos años de Balaguer. Entonces viene otro gobierno de un partido que había levantado la bandera, el partido de Bosch, que ya no era de Bosch, la bandera de las reivindicaciones nacionales. Pero en el año 1978, independientemente de muchos aportes que ese partido hace, como fue la liberación de los presos políticos, como fue el permitir el reingreso de los exiliados, como fue el haber disminuido el poder de una cúpula militar, sí, prepotente, arrogante, altanera y capaz de todo, vemos que muchos de los anhelos populares se derrumban. Y el PRDismo sube al poder con un apetito desmedido. Tanto así que 4 años después su presidente, don Antonio Guzmán Fernández, se suicida temeroso. Acorralado por su propio partido. Acorralado por su propio partido. Luego viene el gobierno de Salvador Gómez Blanco. Y 2 años después de su elección, se suscita una poblada, una elevación inconcebible de los artículos de primera necesidad. Y las Fuerzas Armadas salen a la calle, reciben las instrucciones de disparar de la cintura para arriba. Y esos muchachos y esas mujeres, muchas de ellas embarazadas, que salieron a la calle a protestar por el nuevo estado de cosas, inconcebible un gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, mueren por decenas, quizás por centenares, lo que provoca el retorno de Joaquín Balaguer. Luego viene la transición, 10 años después sube Leonel Fernández, 4 años después sube Hipólito Mejía, luego vuelve Leonel Fernández y ahora tenemos desde hace 5 o 6 años a Danilo Medina. Hemos sido testigos de muchas transformaciones y de muchos cambios y eso nos ha permitido tener una percepción profunda. Los críticos de tu obra, los que han evaluado con criterio muy profesional
tu producción, tus escritos, tus novelas, caso de Di Prieto, Giovanni Di Prieto, Céspedes, Diógenes Céspedes, destacan precisamente que tú eres un autor comprometido con la crítica social, que es en gran modo la gran función del intelectual. El intelectual, como yo digo también del amigo común Manuel Núñez, el intelectual tiene una función provocadora, cuestionadora, de darle mazazos al imaginario colectivo para que la gente vea cosas que usualmente no se ven. Son en buena medida versiones de un profetismo social, cívico. Entonces, háblanos de, tú conscientemente has asumido ese papel, cómo tú has interiorizado tu función, ya después de tantas experiencias escribiendo, porque seguro que no empezaste con esa idea, sino que a medida que fuiste escribiendo, te fuiste desahogando y fuiste también entendiendo tu función en la sociedad y la ha ido desarrollando ampliamente. Entonces, háblanos de esa experiencia. Pelegrín, ¿por qué que una persona, a mi juicio, lo que caracteriza al creador a todos los niveles, novelista, el que escribe teatro, poesía, es el poeta que tiene intuiciones el poeta, por tremendas. supuesto, en primer término, es tener o poseer un nivel de sensibilidad que está por encima de lo común y de lo corriente. Mario Vargas Llosa, en un estudio que hizo de García Márquez, decía o afirmaba que el creador viene siendo una especie de deicida, porque pretende destruir el mundo creado por Dios para rehacerlo en función de sus propias perspectivas y de sus propias expectativas. Entonces, ¿de qué se nutre el creador? De la realidad. Propiamente no somos deicidas, tenemos un poder co-creador, porque... Sí, pero el concepto que... Hacedores de mundos materiales y simbólicos. Sí, pero y esto es un mundo simbólico. El concepto de Vargas Llosa es que un creador, una persona extremadamente sensible, percibe una determinada realidad y necesita en lo más profundo de sí transformarla, cambiarla, hacerla o rehacerla. Y entre esas funciones está precisamente mostrarle al mundo una realidad que no está a la vista, que no está de forma simple, sino que va mucho más allá, trasciende la simple percepción de la inteligencia y de los sentidos. Entonces, por eso la literatura, al alimentarse de la realidad, transforma al autor en un testigo y al mismo tiempo en un partícipe o copartícipe de ese anhelo de transformar las cosas que en lo más profundo de su alma a él le disgustan. Vamos a hacer un alto con tu permiso, Roberto, y en el próximo segmento vamos a analizar ya aspectos específicos de tu obra, porque precisamente en esa función de testigo privilegiado, porque el que escribe novela, escribe ensayo, tiene la capacidad de integrar lo particular dentro de lo general, de describir para la mayoría. Pelegrín, pero es un testigo privilegiado, por primer lugar por su sensibilidad. Claro. Porque ha sido dotado de unos dones que le permiten por su capacidad inteligir la realidad por su capacidad y transmitirla. asombro, por su capacidad de asombro, también por sus niveles de preparación. Sí. Porque aunque hay muchos escritores que son realmente, están en la categoría de genios y han alcanzado dimensiones muy altas, el escritor, el creador debe ser una persona muy observadora y debe procurar sobre todo colocarse sobre sus hombros el manto de la profundidad, de la hondura, de ir más allá, de trascender. Sí, muy bien. De nuevo, con tu permiso, vamos a hacer un alto y en el próximo segmento vamos a analizar ya algunos aspectos específicos de tu obra.
Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con el desarrollo de este programa con Roberto Marcallé, escritor, novelista, autor de importantes obras que le han merecido mucho reconocimiento y el Premio Nacional de Literatura y el Premio Nacional de Novela. Roberto, en el segmento anterior hablábamos de la función del escritor, del literato, del novelista como testigo de su tiempo, testigo de su mundo, testigo de su generación. Y hiciste un recuento bien apretado de lo que tú viste, de lo que has podido ver en República Dominicana, incluso en el exterior, porque viviste en los Estados Unidos también como periodista. Quisiéramos empezar a analizar esa sociedad que tú has registrado en tu obra, en el periodo previo a la Revolución del 65 y posterior a la Revolución del 65. Esas luchas que se dieron entre una clase popular, clase media baja, bueno, frente a una oligarquía empeñada en controlar el Estado. A raíz de la caída de Trujillo, el país que había permanecido dormido pareció despertar. Había muchos anhelos y muchas sed de reivindicaciones, de conquista, de avances. Precisamente la selección de un hombre como el profesor Juan Bosch, crítico social, el mismo concepto de crítica social del que tú hablas, estamos hablando de una persona que quiere transformar, que necesita transformar una realidad opresiva, en donde existe denigrante, una realidad repulsiva que todo el mundo rechazaba, o rechazaba por lo menos la mayoría de la gente del pueblo. Todo el elemento común desde el 1961 hasta la actualidad es ese deseo de reivindicación, ese deseo de libertad, de ser ese reconocido deseo de progreso, sí. ese deseo de respeto. Es decir, que tomar en consideración de que somos un país de dignidad, de integridad. Somos un país, basta con leer el pensamiento de Juan Pablo Duarte para no percatarse de que la aspiración profunda que él interpretó de una forma magistral, maravillosa, un país independiente, un país de instituciones fuertes, un país donde predominara un concepto de la política realmente digno, un país libre y un país donde el progreso fuera el norte a fin de lograr las reivindicaciones anheladas y soñadas por la generalidad del pueblo dominicano que ha vivido todo el tiempo al margen de una forma de vida digna, adecuada, decente. La esencia de todo este tiempo, de todas estas luchas, la muerte, el derrocamiento de Bosch, la muerte de Manolo Tavares Justo, los 5.000 muertos del 65 durante la ocupación estadounidense y la confrontación entre sectores militares, los 12 años de Joaquín Balaguer, el gobierno de Antonio Guzmán, de Jorge Blanco, los 10 años posteriores de Balaguer, los 4 años de Leonel Fernández, los 4 años de Hipólito Mejía, hasta el momento. Ha existido ese ánimo, ese anhelo y ese deseo de plasmar de forma concreta
los ideales y los sueños del pueblo dominicano. Pero ¿qué ha ocurrido? Que durante esos años el proceso que hemos visto, lo que hemos estado viendo, ha sido una total inversión de esos sueños. Los sueños se han sido abatidos sí. por la realidad. Todo lo contrario de lo que soñábamos, todo lo contrario de lo que esperábamos, es lo que vemos hoy día, es lo que hemos estado viendo durante estos 50 y tantos años. Entonces, es natural que una persona que tiene un nivel de sensibilidad comparta en lo más profundo de sí esa frustración, esa tristeza, esa amargura que es fundamental, esencial en la conducta de nuestro pueblo ante tanto fracaso, ante tanta frustración, ahí valga la palabra, ante la irrealización de sus ideales, de sus anhelos y de sus sueños, que son los ideales, los anhelos y los sueños del fundador de la República Dominicana. El pueblo dominicano, como bien tú describes, la gran mayoría de los sectores que lo integran, han luchado, se han afanado por abrirse paso, y siempre se ha dado esa lucha entre una minoría con espíritu de encomenderos. Eso es bueno destacarlo, porque la encomienda llegó aquí con los españoles y se enseñoreó sobre la isla y sobre República Dominicana en particular posteriormente, que es el afán de dominio y de explotación y sobreexplotación sin el reconocimiento y la integración del otro, de los demás. Y yo creo que eso es una de las claves para entender lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que puede pasar. Ahí en tu obra se nota que tú dedicas tiempo a analizar el fenómeno de la corrupción pública, como mecanismo de concentración de los negocios turbios, de los negocios ilícitos que se hacen desde el poder o al amparo del poder. Háblanos de eso y de también el ambiente de impunidad que se genera en ese escenario a veces pútrido. Toda esa realidad, sí, Pelegrín, que tú acabas de esbozar y de sintetizar de manera impecable, es precisamente todo lo contrario de lo que ha sido uno de los principales sueños y anhelos de este pueblo, tal y como yo lo acabo de decir. Porque cuando tú, por ejemplo, hablas de corrupción y hablas de impunidad, de lo que tú estás hablando, Pelegrín, es de una distorsión absoluta de los esfuerzos colectivos, sí, que terminan confluyendo en manos de un grupo a lo que la suerte de ese pueblo, a lo que los sueños y las aspiraciones de ese pueblo, a lo que las necesidades reales de ese pueblo no importan en lo más mínimo. Pero no solamente es el hecho mismo de la corrupción y la impunidad, que son de las más devastadoras manifestaciones de estos antivalores, sino que eso conlleva, o en términos concretos, lo que ha pasado en República Dominicana es que hemos estado soñando todo el tiempo con un país que tenga instituciones valederas, instituciones fuertes, que se correspondan con el concepto de la democracia, la separación de los poderes, la posibilidad de que el pueblo pueda ejercer alguna vez realmente el mando, independientemente de la forzosa delegación que hay que hacer por el sistema, que tenga mecanismos que le permitan controlar este estado de cosas. Pero ¿qué ha ido pasando? ¿Qué ha ido ocurriendo? Todo lo contrario. El pueblo ha sido desprovisto, despojado de forma violenta de sus posibilidades de decidir su propio destino, y se le ha impuesto un destino muy amargo, muy triste, que se manifiesta en estos niveles de pobreza, en estos niveles de endeudamiento externo, en esta corrupción, en esta impunidad, en esta ausencia absoluta quizás hasta de esperanza. Hay un personaje de tus obras, especialmente en la trilogía, que está en el título, y yo tuve ocasión de leer una de las tres novelas, es el personaje Humberto Pemberton, que
refleja mucho el tema de la impotencia, la rabia del ciudadano común, que tiene que bregar cotidianamente. Mira, el señor... Pero vamos a hacer voy a dejar formulada el planteamiento, la pregunta, para que en el próximo segmento... Manfredo Pemberton. Manfredo Pemberton, para que tú lo desarrolles, porque es, vamos a decir, un personaje bastante representativo de tu obra, sobre lo que es la actitud de un sector del pueblo dominicano importante, bien, que siente esa impotencia, esa rabia, esa contrariedad de una cotidianidad tan chocante, mezquina, aplastante a veces. Vamos a hacer un alto y vamos a continuar con... Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con el desarrollo de este programa dedicado a analizar la obra de Roberto Marcaller, Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de Novela, testigo de su tiempo, de su realidad. Roberto, estábamos hablando de un personaje de la trilogía. Sí, el señor Manfredo Pemberton. El señor Manfredo Pemberton. Que uno cada vez que piensa en Pemberton se recuerda del otro Pemberton, del otro pero yo lo hice, famoso Pemberton. Yo lo hice a propósito. Sí. Porque yo necesitaba, desde mucho antes de escribir el libro, yo necesitaba un símbolo que se pegara a la mente de las personas, que la gente no pudiera olvidarlo. ¿Quién es el señor Manfredo Pemberton? El señor Manfredo Pemberton es un señor entrado en años de 60 y tantos, 70 y tantos, pensionado, que vive en la parte norte de la ciudad. El señor Manfredo Pemberton es dueño de una casita, un apartamentico, que se lo ha comprado a una entidad de esas que financian viviendas. Y vive una vida bastante reposada y por consiguiente él es testigo de cómo se comienza a transformar negativamente el barrio donde él habita. Por ejemplo, él llega un día a su casa, tardía, a una hora relativamente temprana, a las 8 o 9 de la noche, y ve esos grupos parados en las esquinas, grupos de individuos delincuentes, posiblemente estén traficando con drogas. Hay en la esquina, o en una de las esquinas, una planta eléctrica encendida con un ruido atroz. Cuando él desciende del carro público, está toda oscura. Baja ahí la Ortega y Gasset y unos homosexuales lo llaman. No le importa su edad, que se trata de un señor de una edad ya provecta, un señor.
comienzan a llamarlo, a hacerle insinuaciones. Tropieza con un enorme basurero. Y cuando dobla, ya que su casa se vislumbra, el apartamentico se vislumbra más adelante, hay una sobrina que vive en la casa, lo atiende a él, que está sumamente preocupada. Baja inclusive, diciendo, tío, pero ¿dónde tú estabas? Que estaba preocupadísima por la violencia, ese concepto. Entonces, él se siente, cada paso que da, se siente terriblemente agredido. Cuando va a la burocracia, sí, lo maltrata. Se siente terriblemente agredido porque todo el entorno que lo rodea a él es un entorno deprimente, hostil, sumamente hostil. Inclusive, hay un momento determinado en su vida en el que le llega algo que le ocurrió a la mayoría de los dominicanos entre el año 1996, 97, 98, cuando una empresa extranjera asume el control de la que era en esos entonces la Corporación Dominicana de Electricidad. Hay apagones y apagones y apagones por todas partes, pero a él le llega una notificación en la que se le da 2 días para que dice que le encontraron un gancho en su contador y él necesita ir al sitio a protestar porque es un hombre honorable, que no es capaz de hacer esa cosa, no hay necesidad ninguna. Le dan 2 días para abonar una cantidad enorme de dinero y le obligan a aumentar la fianza. El trato que le dan es un trato terrible, ¿sabe? Humillante. Y él naturalmente se siente profundamente amargado, pero tanto cuando él llega en hora de la noche que se encuentra con ese panorama tan deprimente, como cuando él sale a caminar por esas calles de Dios, porque ha sido golpeado muy duramente, le dijeron, bueno, usted tiene una opción, o usted paga o sencillamente le interrumpimos el servicio. Sí. Él va caminando por el malecón y ve una fotografía de un rostro de una persona muy firme, muy vigorosa, con un lema: organízate. Le pasó lo mismo y le ha pasado ya varias veces que se encuentra con esos afiches 16 por 20, creo, tienen un tamaño apreciable, no demasiado notable, pero un tamaño que no puede darse cuenta de que están ahí en la pared. De ese rostro del individuo que quizás él quisiera ser, un individuo de carácter, desafiante, que en los diversos mensajes que aparecen en los afiches, le pide no solamente que se organice, sino que se prepare, que se disponga, que esté dispuesto a cambiar de vida. Entonces, en la trilogía lo que se conjuga es esa sensación, es esa presencia, esos episodios en lo que el señor Manfredo Pemberton es objeto de muchas humillaciones, de mucha tristeza, mucho sufrimiento, mucha depresión, mucha impotencia, con una realidad que él va descubriendo de forma gradual, que es la capacidad de las personas para organizarse y para enfrentar situaciones de esa naturaleza. Alguien se le acerca y le dice, mira, yo sé que tú eres una persona honorable, tú tienes 60, 70 y pico de años ya, eres una persona que ya no puede moverse mucho ni estar en el medio. Pero lo peor de todo esto sería que tú sencillamente toleraras o aceptaras lo que está pasando sin hacer nada, porque la situación tiene tendencia a ir empeorando, así como tú estás viendo cosas que antes no se veían, como estos grupos vendiendo drogas en las esquinas, estos pandilleros, la acumulación de basura, el alto costo de la vida, la cantidad enorme de banca, los precios de los medicamentos, de cómo todo se va degradando. Sí. Entonces, la idea de esa trilogía es describir el estado de postración en que se encuentra el pueblo, simbolizada en Pemberton, por el señor Manfredo Pemberton, y al mismo tiempo las posibilidades que ese mismo pueblo tiene de elevarse a través de la organización y de la unidad. Exactamente. Tú describes también el fenómeno que
que está impactando en la vida del país el fenómeno de la migración. En tus obras habla del impacto de la migración extranjera y especialmente haitiana en República Dominicana. Porque que tenemos, Entonces, tenemos una realidad histórica, sí, Pellegrini. sí. Una realidad histórica. Nosotros sabemos de quién nos independizamos. Y conocemos las luchas históricas del pueblo dominicano por lograr esos propósitos, esos ideales de los que te hablé hace un rato. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Que a medida que han ido pasando los años, que han ido pasando los tiempos, el problema de esa presencia, una presencia que es de muy malos recuerdos para el pueblo dominicano y que siempre ha acarreado un agravamiento de nuestra situación de degradación social, se ha ido incrementando, hasta los niveles de escándalo que tenemos hoy día. Bueno, en el 2022, eso es bueno siempre destacarlo, se conmemora el bicentenario de la primera ocupación haitiana. Y digo la primera porque la sensación que tiene mucha gente ahora mismo es que con la frontera abierta vamos camino a una segunda ocupación. Y entonces en el contexto de tu obra tú también dedicas pasajes importantes a analizar lo que es eso y lo que puede representar en términos de carga explosiva, Mira, de desestabilización. Explícanos. Mira, Pellegrini, yo estoy escribiendo una novela, que ya tengo varios años escribiéndola, la he titulado en principio El tiempo de la bestia negra, que es como yo vislumbro que se está implementando una especie de realidad universal en la que prácticamente, y como dice mi amigo Giovanni Di Pietro, que tú citaste hace un rato, las patrias, los intereses nacionales, las particularidades sociales, económicas, culturales, comienzan a desaparecer. Como si se estuviera buscando una homogenización ¿Sí? de realidades que son oscuras, negativas, devastadoras para los pueblos. Entonces, yo creo, en esa novela yo trato de crear, recrear, en términos de imaginación, por supuesto, y de los datos que nos están llegando, una realidad en la que prácticamente las libertades en términos absolutos desaparecen. Se instituye un régimen, prácticamente un régimen sumamente tiránico, agresivo en contra de la gente. Desaparecen las fronteras en términos de la isla. Desaparecen el país que tenemos, el país que hemos creado o recreado con todos sus pros y sus contras durante estas decenas, centenares de años, desaparece y es sustituido por otra realidad realmente devastadora, prácticamente un régimen feudal o neofeudal, Bueno, un régimen esclavista. Humberto Eco había anticipado que el intento de imponer en el mundo un orden global a partir de los mercados, la tecnología, el multilateralismo, pero todo gobernado en la sombra por élites globales, que ese proyecto estaba condenado realmente a un gran fracaso. Es uno de los grandes esfuerzos, de los últimos esfuerzos de imponer una utopía que puede resultar muy sangrienta. Y él anticipaba una anti-utopía. Y él anticipaba que podía venir una especie de nueva edad media. De que la humanidad, después de ese esfuerzo de unificación, que se vende como utopía, porque la canción Imagine de John Lennon es la canción representativa de esa visión, después de ese esfuerzo iba a sucumbir, iba a venir entonces un periodo con una nueva edad media, aunque Eco tiene sobre la edad media una valoración muy distinta a la que primó por muchos años. Pero vamos a hacer un alto y en el próximo segmento, en el segmento final, vamos a analizar
otros aspectos. Por ejemplo, tú tienes en tu obra, tratas el tema de la mujer, de la situación de la mujer en todo este proceso, y nos gustaría que tú nos hable de eso, nos hable también de todo estas contradicciones que se dan entre personajes heroicos y personajes mezquinos en la vida cotidiana de las naciones. Está bien, pero está bien. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En el segmento final de este programa, con Roberto Marcallé, buen amigo, excelente escritor, Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de Novela, quisiéramos hablar sobre otras vertientes, porque como testigo de su época, él ha sido también, se ha sentido impulsado a registrar muchos de los cambios que se han operado en la sociedad dominicana. Y uno de los cambios, sin duda, es el tema de la mujer en la sociedad, el papel de la mujer en la sociedad, las transformaciones que ha vivido, los riesgos a los que está expuesta, las situaciones de violencia, de inseguridad, que son situaciones que impactan al conjunto de la sociedad, porque este es un tema que lo hemos tratado aquí. Aquí hay fundamentalmente un fenómeno de violencia, más que de violencia de género, hay un fenómeno general de violencia. Yo creo que por ahí, Pelegrín, escúchame sí, que te diga, sí, que te interrumpa. Sí. Por ahí es que a mi juicio Sí. hay que enfocar Hay que abordar las cosas. el tema. Abordar Por eso te lo planteo. Es que visto, hay muchos, son devastadores los decenas de asesinatos de mujeres que tienen lugar cada año. Pero en el contexto de la violencia generalizada en la República Dominicana viene siendo una mínima parte. Sí. Porque si registramos hay un sesgo, ¿sabes? Hacemos mucho énfasis y a mí me preocupa mucho que quienes están haciendo ese énfasis lo que quieren es imponer una ideología. la ideología de género, pero también sí. una confrontación. Sí. Es decir, que el hombre y la mujer, como ese vínculo estrecho, profundo que creó la naturaleza y Dios, también se destruye. Porque el ataque es a la familia. Sí, Óyeme, a la familia. El ataque Sí. no es al hombre. Sí. El ataque no es a la mujer. El ataque, exacerbar esas contradicciones, es precisamente... Y también la atomización de atacar sociedad, la familia. y atomizar la sociedad. Atomizar. Es decir, mientras mayores sean las contradicciones y los conflictos, más propicio Más vulnerable va a es la estar sociedad. y más vulnerable la sociedad. Sí. Mira, Pelegrín, Sí. yo quería, si tú me lo permites, Sí, claro. leerte algunas cosas porque me interesa mucho que la gente
recuerde de esta conversación algunas de las cosas que se le plantean al señor Pemberton como mecanismo de defensa de su situación de impotencia y de su situación de frustración y de amargura. Por ejemplo, aquí yo voy a leerte algo que un agente de inteligencia está conversando con otro, pero es una conversación íntima de ellos, personal. Dice, hay un dato aquí, le está proporcionando una persona a otra una información que ha recibido o una suma de informaciones. Hay un dato aquí que me parece importante comunicarle porque nos servirá de enlace hacia otras informaciones importantes. En una buena cantidad de barrios de Santo Domingo ha comenzado a hablarse de la creación de frentes de autodefensa barrial, con el propósito de realizar labores de vigilancia y denunciar ante las autoridades actividades delincuenciales que tengan lugar en la zona de referencia. En algunos casos, estos frentes que operan con distintos nombres no se han limitado a esas actividades, sino que han procedido ellos mismos a enfrentar casos concretos y específicos de delincuencia. Se han producido linchamientos, palizas a escaladores o asaltantes callejeros o ladrones de automóviles. Sí han sido muy radicales en los casos de violaciones a menores de edad o mujeres, abuso contra personas muy adultas o asaltos que han arrojado heridos o muertos. Se han desarmado y denunciado a policías a los que se acusa de ser cómplices de delincuentes o que han delinquido. En ese mismo orden, se elogia y trata como ciudadanos ejemplares a otros policías que sí han cumplido con su deber. Tenemos la relación de varias ejecuciones que en la prensa se han calificado como ajuste de cuenta entre bandas de narcotraficantes. No es que hayamos detectado que gente específica está actuando en este sentido, pero existen indicios de que cierta presencia en juntas de vecinos y entidades barriales han estimulado o incentivado un cambio de actitud en el conjunto. Bueno, ese es el fenómeno de las autodefensas que se ha dado en alguna parte de conflicto donde está el narco. Se crean grupos narco o grupos ideológicos que usan la violencia. Las sociedades reaccionan y se organizan, dice la gente, pero tiene unos peligros muy grandes. Sí, enormes. Dice la gente de seguridad. Por lo menos nuestros agentes han detectado la probable penetración de personas de esa mentalidad en una buena cantidad de organizaciones barriales, profesionales, estudiantiles, profesorales, como ya le indiqué. No se trata de las personas que por una suma de razones participa de esta clase de entidades, que persigue otros propósitos personales o particulares, no. Es gente respetable, de un aceptable nivel educacional y en muchos casos económico. Es decir, el tipo de personas que nadie rechaza porque su honorabilidad se impone a cualquier reparo. Hay profesionales, como ya le indiqué, jóvenes idealistas de diferentes estratos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú entiendes, ya haciendo un recuento como testigo que has sido, tú entiendes que en la sociedad dominicana hay reservas humanas, morales, ciudadanas, patrióticas, en condiciones de reaccionar frente a las imposiciones brutales que se le están haciendo desde el exterior? Yo creo, Pelegrín, que el pueblo dominicano ha sido objeto desde hace muchos años de una reingeniería. O sea, que se puede hablar de que hay una conspiración. Claro que lo hay. Ha sido objeto de una reingeniería. Por ejemplo, no es de extrañar, y eso yo lo he destacado a veces en mi columna en primera persona, que antes, hace 20, 30, 25 años atrás, 30 años atrás, tú podías meterte en el barrio más pobre, más abandonado de cualquier ciudad de la República Dominicana y había un nivel de respeto. De hospitalidad. Pero ahora con la presencia de la droga las cosas han cambiado radicalmente. ¿Sabe? La estructura psicológica, moral y espiritual de la gente que vive en los barrios, que antes se lanzaba a la calle a tumbar los monumentos de la era de Trujillo, a enfrentarse contra lo que tumbaron al profesor Juan Bosch, que se ligó con los comandos que se enfrentaban contra las tropas de Wessing y Wessing y de Inver Barrera y contra las tropas norteamericanas. Es que hay un trasfondo de lucha de clases también en el tema del narcotráfico, porque cuando una sociedad no le abre las puertas por las vías legales
siempre hay un impulso a romper por las otras vías. Balaguer lo definía en su obra, lo usó en varias ocasiones, decía que la primera ley de los pueblos es la necesidad. Y entonces era citando a Tito Livio, el historiador romano, y obviamente eso se expresa no solo con actividades ilícitas, se expresa también con actividades que no son propiamente ilícitas, pero que tampoco son socialmente, vamos a decir, valoradas o respetables. Lo que yo quiero decirte, Pelegrín, en esencia, es que la estructura, la interioridad, la espiritualidad, los valores del pueblo dominicano a todos los niveles han sido objeto de un bombardeo sistemático, una transformación. Y en alguna medida eso ha disminuido la capacidad de reacción de ese pueblo ante esa embestida mucho más profunda que la tenemos frente a nosotros. Ahora bien, siempre hay que contar con las reservas morales, con las reservas espirituales, con las creencias profunda, con el espíritu de trascendencia del pueblo. Yo creo y confío en eso. Creo que eventualmente el pueblo dominicano va a reaccionar en consecuencia para impedir que los programas y los planes que se han elaborado precisamente en su perjuicio y en su contra van a confrontar a un adversario a temer. Roberto, ya yéndonos a otro campo, tú como escritor, ¿cómo valoras la producción de libros en el país? Y sobre todo el tema de la lecturía. ¿Cómo está en tu apreciación? Porque lo hemos hablado con gente del mundo de la cultura, de la literatura, y uno nota que ahora hay más información que nunca antes, sí, y más posibilidades de accesar al conocimiento. Sin embargo, se da como una especie de sobrecarga de información, y entonces, especialmente en las redes. Ese fenómeno ya ha sido estudiado, Pelegrín. Sí. Si tú me hablas, por ejemplo, de la producción, yo noto que hay muy poca producción original, en términos, por ejemplo, de ensayo, de problemas de índole social. Antes, en otros tiempos, había una profusión mayor de estudios, de tratado, pero eso ha ido desapareciendo. En una ocasión estuvimos hablando de premios que han quedado desiertos. Sí. Pero déjame decirte que en la literatura, en el área mía, ahora se publica más. Pero se publica, antes se publicaba menos, pero de mayor calidad. Ahora se publica más, pero de menor calidad. Y eso ha traído como consecuencia un alejamiento del lector. Porque aquí hay algunas editoras, personas que pagan una publicación de un libro, hacen 1000 ejemplares y tú lo lees, Pelegrín. Yo he sido por ejemplo, yo leo, yo estoy al día en esas cosas, porque aparte de comprar los libros, yo he sido jurado de varios concursos literarios y me he llevado tremendas sorpresas. Sorpresa de libros de 18, 20, 25 libros que llevan un concurso literario de novela o de cuentos, de poesía. El valor, el trabajo real literario a fondo, trascendente, se reduce a su más mínima expresión. Bueno, solo nos resta agradecerte muy efusivamente haber aceptado nuestra invitación a venir a este programa, en otras palabras, a analizar tu experiencia como escritor, como testigo de una sociedad, de una época. A ustedes, amigos y amigas televidentes, reiterarles las gracias por su atención, a nuestros patrocinadores de Leche Milet que hacen posible la transmisión de este espacio semana tras semana. Este espacio se transmite en horario de domingo a la 1 de la tarde, a las 10 de la noche, los martes y los jueves a las 7 de la noche, y siempre por el canal de YouTube, en otras palabras, TV. Ahí pueden encontrar el conjunto de programas, en otras palabras, para su edificación y orientación. Gracias a todos.
y hasta la semana entrante, Dios mediante.